Hola, buenos días. Soy el doctor Franco de Medicina Interna y quisiera agradecerle a la doctora Escobar la amable invitación para poder compartir con todos ustedes la experiencia que desde el Hospital Central de Asturias hemos tenido a la hora de la gestión de la patología COVID. Voy a intentar compartir con ustedes la pantalla de forma que pueda ser más interesante el poder ver la situación de lo que nos está ocurriendo en el día de hoy. Entonces, esta es mi presentación y, bueno, como les estaba diciendo, yo soy el doctor Franco, soy internista y soy el jefe de servicio de medicina interna del Hospital Central de Asturias, ubicado en Asturias, en el norte de España. Y por ponerles un poco en contexto, nosotros asumimos un tercio de la población asturiana, unos 330.000 habitantes, con una característica de ser una población con un perfil tanto urbano como mixto en las zonas más del sur, en frontera con la provincia de León, y en donde tenemos una población en general bastante envejecida. Y por otro lado, tiene una característica bastante significativa y es que el hospital es un hospital nuevo, como pueden ver en las imágenes, un hospital que fue entregado arquitectónicamente en el 2014. ¿Cómo tenemos la situación en Asturias? Bueno, pues hemos tenido una situación relativamente buena en comparación con la realidad más terrible que se ha vivido fundamentalmente en las comunidades autónomas de Madrid y de Cataluña, que es donde han tenido un auténtico tsunami de ingresos por la COVID, por la pandemia COVID, y en donde prácticamente los hospitales de Madrid, hospitales del tamaño como el nuestro, de unas 1.000 camas, prácticamente todas las camas han sido ocupadas por esta patología y todos los especialistas han tenido que ponerse a atender esta realidad. Nosotros no lo hemos tenido así y hemos tenido un pico máximo de 200 personas con patología COVID ingresada en nuestras plantas, lo cual nos ha permitido una estructura y una organización un poco diferentes. Quizás me gustaría destacar, antes de entrar en lo que es la propia organización, que un aspecto esencial para la gestión de la patología COVID es la formación. Y la formación la hemos coordinado desde enfermería a la hora de la utilización adecuada de los equipos de protección individual para todos los estamentos, para el estamento de facultativos, para el estamento de enfermería, auxiliares en las plantas, los equipos de urgencias, y ha sido centrada exclusivamente en aspectos de seguridad. Y cuando estructuramos un poco cómo es la organización de las plantas COVID, todavía con más intensidad se formó a la hora de conocer los circuitos. Paso un poco a este aspecto de la organización de espacios que yo creo que nos ha permitido afrontar de una forma muy adecuada esta patología, ¿no? En donde, bueno, pues uno de los grandes retos es diferenciar los circuitos de aquellos pacientes con un COVID confirmado o una sospecha de COVID de aquellos pacientes que vienen al hospital o son ingresados en el hospital por una patología diferente. De forma que nosotros organizamos el hospital en tres espacios fundamentales, tanto en urgencias como en el circuito de cirugía, como en el circuito de pacientes ingresados por patologías médicas. Por un lado, identificamos las zonas de espera de la PCR, que es la técnica gold estándar que todo el mundo estamos utilizando para la identificación de los pacientes con patología COVID. Entonces, en estas zonas, ubicadas fundamentalmente en urgencias o en algunas zonas de los pacientes que venían programados para cirugía urgente o preferente, se les manejaba hasta que teníamos la confirmación o no de que tienen un COVID y teníamos el resultado de la PCR, se les dejaba de la manera más aislada posible con un aislamiento convencional de gotas y contacto. Si el paciente tenía una PCR negativa y tenía que ingresar por una patología médica, fundamentalmente por patología respiratoria, lo ingresábamos en una unidad de alta sospecha clínica, lo que llamamos una unidad pre-COVID, y si el paciente era un COVID confirmado, se ingresaba en una planta COVID. Tanto las plantas COVID como las plantas pre-COVID tienen la misma estructura organizativa que ven en la diapositiva, en la que establecimos un circuito sucio con el pasillo que comunica a todas las habitaciones y un circuito limpio, ya que nuestra estructura arquitectónica nos lo permitía, por la entrada de los ascensores, por el lado norte de las plantas. El edificio de hospitalización tiene las habitaciones orientadas hacia la fachada sur y la fachada norte es donde tenemos, bueno, pues almacenes, baños, el control de enfermería, ascensores de personal, etcétera. Entonces,
jugando un poco con la estructura de los almacenes que tenemos al inicio y al final de la planta. Como ven aquí, establecimos una zona limpia con las flechas en verde en donde los profesionales nos cambiamos los equipos, nos ponemos los equipos de protección individual y pasamos al pasillo de las habitaciones ya sucio para poder trabajar con todos los pacientes. Esto nos ha permitido ahorrar de forma significativa equipos. No usamos un equipo por cada habitación y profesional que tiene que entrar en cada momento en esa habitación del paciente. Dotamos todas las habitaciones de una cámara en plan webcam que colocamos a la entrada y que nos permite visualizar toda la superficie de la habitación para ver en qué circunstancia y en qué situación se encuentra nuestro paciente, y también con conexión de voz para que podamos hablar con el paciente o con la paciente sin necesidad de entrar. Estos tres aspectos nos ha permitido reducir de forma muy significativa el uso de equipos de protección individual, garantizar la utilización de los mismos y que tengamos siempre en stock suficiente material, porque saben ustedes que uno de los problemas fundamentales que nos hemos encontrado en general en Europa y en particular en Italia y en España es la ausencia de equipos de protección oficial. Es cierto que en Asturias en concreto y en lo que es primera línea de trabajo hospitalaria, que es urgencias, UCIs y las plantas COVID y pre-COVID, no ha habido problemas de dotación de equipos de protección individual. No podemos decir lo mismo en lo que son plantas no COVID y en los compañeros de atención primaria, que es donde bueno, pues, estamos teniendo más problemática y más riesgo de contagio, lógicamente, ¿no? En otras comunidades que han tenido una situación mucho más terrible de volumen de pacientes y de pandemia, ha tenido esa dificultad, y esto es lo que está explicando uno de los motivos por los que hay un porcentaje muy significativo de profesionales sanitarios infectados. Por lo tanto, yo creo que el principal mensaje sería: hay que organizar los espacios de hospitales, tanto para los pacientes en urgencias, como para los pacientes quirúrgicos, como por supuesto para los pacientes que ingresan por patología COVID, diseñados para poder separar los pacientes confirmados o de alta sospecha del resto de pacientes. Y en las plantas COVID, dotarnos de forma asegurada de una estructura, de un circuito sucio limpio que nos permita garantizar y funcionar con seguridad dentro de las zonas COVID y además poder utilizar pocos equipos. Ese sería un poco el principal mensaje. Decirles que después de 40 días, nosotros 4 semanas trabajando intensamente en las plantas COVID, a día de hoy no tenemos comunicado un solo profesional que haya sido contagiado por estar trabajando en una planta COVID o pre-COVID. Otro aspecto que yo creo que es absolutamente esencial, que supera un poco el campo de actuación hospitalario, pero que es esencial para la no saturación del mismo, es la organización extramuros por niveles. Tuvimos una reunión en donde se trabajó tanto desde la perspectiva del Sistema Público de Salud, del SESPA en Asturias, como de la Consejería de Salud en general, para incluir los niveles de primaria, como desde la Consejería de Servicios Sociales, para identificar 6 niveles en función de las características clínicas del paciente. Pacientes con COVID positivo o alta sospecha, autónomos y con condiciones sociosanitarias para poder manejar un aislamiento en su domicilio. Esto es acceso a un baño particular o capacidad de limpieza, apoyo sociofamiliar para que les puedan aportar la alimentación y puedan guardar la cuarentena o el aislamiento en domicilio y disponer de una habitación ventilada. Ese sería el nivel 1. Es la mayoría de la población, la hemos tenido aislada en domicilio con un seguimiento, en principio telefónico, por los compañeros de atención primaria. Si el paciente tiene dificultad para cumplir el aislamiento en domicilio o imposibilidad, entonces se plantea un nivel 2, que en nuestro caso se ha habilitado una residencia, un campus universitario, en donde se les da el aporte de limpieza de la habitación y de la alimentación y de la comida, pero para personas totalmente autónomas. Pacientes que no tienen criterio de hospitalización, pero que necesitan cuidados, que tienen cierto grado de dependencia. Y aquí entramos ya mucho en el contexto de las residencias, que saben que tanto en Italia como en España está siendo uno de los principales problemas. Hemos definido un nivel 3 para estos profesionales e hemos identificado una serie de centros en donde, además del apoyo de hostelería y de limpieza, hay apoyo por personal auxiliar
para la ayuda en las actividades básicas de la vida diaria. Hasta aquí estos tres niveles para personas que siendo COVID positivas o bien tienen una sintomatología leve y no precisan hospitalización, o bien son pacientes que han estado hospitalizados, que están con una buena recuperación y que tienen que terminar el aislamiento en domicilio porque no estamos manteniendo la hospitalización durante las 2 semanas que se precisan para levantar la cuarentena, porque si no saturaríamos la estructura hospitalaria. ¿Qué hacer con los pacientes que tienen criterios de hospitalización? Pues hemos definido otros tres niveles, perdón. Aquellos pacientes que por edad, situación basal definida por Bartel y situación cognitiva definida por Pfeiffer o por otros criterios, pero hemos establecido Bartel y Pfeiffer como las escalas básicas para la valoración funcional y cognitiva de los pacientes, según unos indicadores que hemos definido a nivel de nuestra comunidad autónoma, no tienen criterios de en caso de empeoramiento, no son subsidiarios de medidas agresivas, de cuidados en unidades de cuidados intensivos. Esos pacientes pasarían a ser atendidos en un nivel 4 que se corresponden con los servicios de geriatría que tenemos en hospitales crónicos en nuestra comunidad autónoma. Un nivel 5 sería para aquellos pacientes con criterios de hospitalización y que además en caso de empeoramiento serían susceptibles de ser atendidos en unidades de cuidados intensivos, y el nivel 6 que serían los cuidados intensivos. Con esta estructura, bueno, pues estamos intentando evitar el colapso de las estructuras hospitalarias, sobre todo de agudos, para poder gestionar de la forma más adecuada posible la situación de todos nuestros pacientes. Otro aspecto que creo que es absolutamente importante y significativo es el tema de la organización en la planta. Ya hemos hablado un poco de la seguridad. Ven a la izquierda el pasillo sucio que les mostraba en el esquema de la estructura de la planta, y a la derecha el pasillo de limpio antes de cambiarse, y bueno, pues los EPIs que están utilizando. Un aspecto del que me gustaría destacar, porque creo que bueno, prácticamente en todos los servicios se está trabajando en esta línea, pero en el Hospital Central de Asturias ha tenido, yo creo que un éxito significativo, es el trabajo colaborativo entre las dos especialidades que en planta hospitalaria estamos llevando el peso de la gestión del paciente COVID, que son neumología y medicina interna. Nuestra estructura hospitalaria nos permite que cada planta COVID pueda asumir un máximo de 35 o 38 pacientes. Hemos asumido un ratio de un profesional por cada 10 pacientes COVID ingresados, y hemos planteado equipos mixtos de neumología y de medicina interna por cada planta COVID, de forma que estén dotados de 5 compañeros, de 5 facultativos, 3 internistas, porque cuantitativamente somos más, somos 21 internistas y 14 neumólogos. Hemos planteado equipos de 5, 3 internistas, 2 neumólogos por cada planta, para garantizar que en la libranza de las guardias siempre tengamos 4 facultativos para atender en el entorno de esos 35-40 pacientes ingresados por cada planta. Las plantas pre-COVID tienen la misma estructura de seguridad y organizativa, con zona sucia y zona limpia. La única diferencia es que al ser pacientes de alta sospecha los ingresamos de forma individual para garantizar que no hacemos una transmisión cruzada con estos pacientes y juntamos pacientes COVID confirmados con pacientes que a lo mejor al final no lo tengan, y por lo tanto el volumen de pacientes en las plantas pre-COVID es la mitad y estamos en torno a los 20-22 pacientes ingresados por planta pre-COVID. El máximo que hemos tenido son 5 plantas COVID y 3 plantas pre-COVID para la atención de todos los pacientes. En este sentido, yo creo que el trabajo colaborativo ha sido muy interesante. Hemos dotado, por supuesto, cada planta tiene un apoyo fundamentalmente burocrático, con 2 residentes que no entran en la zona sucia, sino que trabajan desde la zona limpia, pasando un poco los informes, preparando los informes de alta, haciendo las llamadas telefónicas a los familiares, preparando un poco las peticiones que se les indican, porque el profesional que entra a la zona sucia va viendo a los pacientes, pero no tiene posibilidades de escribir en ningún momento, y hemos evitado introducir los ordenadores, aunque sean portátiles, en la zona sucia, ¿no?
El tema de un poco es la sistemática de ingreso. Las tres herramientas que nos estamos utilizando para diferenciar los pacientes COVID y no COVID es, por supuesto, la PCR, que le hacemos a todo paciente que es susceptible de ingreso por patología respiratoria, por radiología con criterios de posible infección vírica por SARS-CoV-2. Si la PCR es negativa, desde hace una semana y media tenemos el acceso a la serología, que nos planteamos en todo paciente con una PCR negativa y que tenga más de 7 días de clínica. Saben aquí que hay una variabilidad importante. Unos se centran en antígenos que de momento dan poca fiabilidad porque tienen una sensibilidad baja del 30%, mientras que los de anticuerpos tienen un poco más de utilidad. Algunos identifican IgM e IgG, lo cual tiene un valor más interesante. Otros juntan la IgM y la IgG, por lo tanto, en un contexto agudo nos es válido, porque si el paciente lleva más de 7 días y la serología sale positiva, asumimos que el paciente tiene un COVID, y si no nos da resultado la PCR ni la serología, pero el cuadro clínico, analítico y radiológico es compatible con una infección COVID, hemos llegado a un acuerdo con radiología, les pedimos un TAC torácico, lo ven los compañeros que se dedican en radiología al TAC pulmonar y nos está dando un resultado, bueno, pues bastante fiable, porque si ven lesiones altamente compatibles con neumonía por COVID, asumimos el diagnóstico y pasamos al paciente de una planta de alta sospecha a la planta COVID confirmada. Por supuesto, nos hemos dotado de un protocolo de actuación. En otros hospitales, como en Madrid, en donde prácticamente el hospital entero ha sido de pacientes COVID, todas las especialidades han tenido que entrar un poco en la organización y en la gestión de estos pacientes. Por lo tanto, es esencial tener un protocolo de actuación para que todo el mundo haga una cosa similar. Nosotros hemos desarrollado nuestro propio protocolo, siguiendo un poco lo que hay en la bibliografía y actualizando las cosas en la medida en la que se iban tomando decisiones y actualizándose los protocolos a nivel nacional e internacional, y en donde definimos un poco cuáles son los criterios de ingreso en cada planta, definimos un poco el checklist de aspectos a plantear, a recoger, tanto en antecedentes como en enfermedad actual y exploración física, como pruebas de laboratorio y complementarias. Y después de un debate intenso y revisando un poco la bibliografía, como la mayoría de los sitios, nos hemos inclinado a seguir este esquema terapéutico en donde se distinguen tres etapas en el proceso de la patología. La primera etapa en donde se predomina la clínica pseudogripal y está producida por la respuesta viral, en donde el tratamiento fundamentalmente es sintomática. Una segunda fase en donde empieza a haber el daño pulmonar y en donde ya planteamos la hospitalización y el tratamiento con las medicaciones que actualmente están en uso, fundamentalmente lopinavir, ritonavir, aunque cada vez está ya más en desuso por la falta de efectividad en algunos ensayos ya publicados y por la importancia de los efectos secundarios, la hidroxicloroquina y la acitromicina desde el punto de vista de la reducción de la replicación viral. Y cuando ya empieza a predominar la respuesta inflamatoria intensa, que parece que es lo que están metiendo los pacientes en la UCI, ya pasamos a bloqueo de este distrés respiratorio mediante corticoides y el uso de tocilizumab o otros fármacos como la anakinra, ¿no? En base a eso nos hemos planteado este esquema terapéutico, que insisto es muy similar al que seguro que ustedes puedan tener allá y se está publicando en la mayoría de los sitios o utilizándose en la mayoría de los sitios, con un nivel 1 de enfermedad no complicada, un nivel 2 enfermedad no complicada, es decir, no neumonía con comorbilidades o neumonía leve, un nivel 3 para aquellos pacientes con una neumonía grave y un nivel 4 cuando ya hay una progresión, criterios de mal pronóstico por progresión radiológica, clínica o inflamatoria, en donde nos planteamos el uso de corticoides. Y básicamente es un poco la experiencia que me gustaría compartir con ustedes. Yo, en todo caso, destacaría la importancia de establecer circuitos desde el minuto cero como primer aspecto esencial para organizar el hospital y el uso de los EPIs de forma adecuada, correcta y intentando minimizar su consumo para garantizar la existencia y el stock del material adecuado durante todo el proceso epidémico. Creo que son las dos medidas esenciales para que el hospital pueda funcionar bien.
Eso y tener definido los distintos niveles de derivación de los pacientes según sus características clínicas y las capacidades sociosanitarias para evitar el colapso de la estructura hospitalaria en la que ustedes estén trabajando. Por lo tanto, coordinación con el entorno externo, coordinación con primaria, buenas estructuras con circuitos sucios limpios en las plantas y en los espacios que se habiliten para la gestión del paciente COVID, garantizar las medidas de seguridad al máximo y la formación en aspectos esenciales como es el uso de mascarillas, las técnicas PCR, etcétera. Yo creo que son los mensajes esenciales que en este contexto me gustaría compartir con ustedes. Lástima que esto no sea un chat abierto en el que ahora pudiésemos intercambiar opiniones, aclarar dudas en aquellos aspectos en los que no me haya podido expresar con claridad y además poder aprender de la experiencia que ustedes están teniendo en este momento. Por supuesto, a través de la doctora Escobar, pues podemos establecer un diálogo, compartir mi cuenta de correo electrónico y poder intercambiar opinión, sugerencias e ideas siempre encantado y a la disposición de ustedes. Muchas gracias por su atención.